Hola, soy Gabriel Colchán y les doy la bienvenida a Expreso de Oriente. Titulares. En Siria, el ejército tomó el control de importantes bastiones de las fuerzas democráticas sirias en el noreste del país. Tras varios días de enfrentamientos que desembocaron en un cese el fuego con la milicia kurda arrinconada, persisten las dudas sobre el futuro inmediato del acuerdo. Tenemos análisis. Donald Trump empezó a revelar detalles y nombres de quienes integrarán la denominada Junta de Paz para Gaza, un proyecto controvertido en el que los palestinos quedan subordinados a personalidades cercanas al presidente estadounidense. Y en Irán se diluyen las protestas antigubernamentales tras una ola de represión que dejó miles de muertos. Nuestra corresponsal Catalina Gómez Ángel nos describe la situación en Teherán. Empezamos en Siria, donde el ejército asestó importantes avances en el noreste del país, antes controlado por las fuerzas democráticas sirias, de mayoría kurda. No solo tomó los barrios kurdos de Alepo, la ciudad de Tabqa y Raqqa, sino que también avanzó más allá del río Éufrates y tomó el control de codiciados yacimientos de petróleo. El 16 de enero, el presidente de facto Ahmed al-Shara firmó un decreto dando la ciudadanía a todos los kurdos y reconociendo oficialmente su idioma. Unos días después se firmó un cese el fuego entre ambas partes en medio de persistentes desacuerdos, especialmente sobre la integración de las fuerzas kurdas al ejército sirio. El actual cese el fuego entre las partes sigue siendo frágil y está plagado de incógnitas. Para analizar el tema nos acompaña Labib al-Nahas, analista político sirio. Hola Labib, primero te pregunto, ¿cuáles son los desafíos que acompañan este cese el fuego que ha cambiado desde marzo pasado? Ahí hay una falta de claridad bastante obvia, aparte de que se repitió el mismo problema, que no hay fechas para ejecutar cada fase, ni hay mecanismos que expliquen, porque es una operación muy compleja. Estamos hablando de la integración de entre 50 a 80 mil soldados. Ahora estoy hablando de la parte militar solamente, dentro del ejército sirio y las fuerzas de seguridad. Luego estamos hablando del cuerpo, digamos, civil, ¿no? De los funcionarios, entre comillas, que SDF tenía en 3 provincias, como parte de la autoridad autónoma que tenía. Y Estados Unidos ha apoyado a las fuerzas kurdas en su lucha contra el Estado Islámico, pero también al presidente interino Ahmed al-Shara en su deseo de unificación de Siria. Entonces, ¿cuál ha sido la posición de Washington en los eventos recientes? La verdad, la posición de Estados Unidos fue un tanto sorprendente, no en el sentido político-diplomático, porque desde el principio, desde la caída del régimen de Assad, jugaron un papel bastante, digamos, público, en el sentido de que apoyaban la unificación de Siria, pero que al mismo tiempo querían proteger los intereses de SDF y la minoría kurda, ¿no? Pero como comenté antes, siempre hubo una impresión o un entendimiento, quizá no declarado oficialmente, de que la zona al este del río Éufrates era una zona fuera de los límites de conflicto, ¿no? O de enfrentamiento militar entre las autoridades sirias y SDF. En ese aspecto, cuando empezó la campaña en el oeste, en Der Hafer, en Alepo, todos hemos entendido la no intervención de Estados Unidos, ¿no? Lo que no se entiende bien es por qué no actuó de forma más decisiva una vez que las fuerzas del ejército sirio entraron en las zonas que controla SDF al este del río. ¿Y Labib, crees que se acabó entonces el proyecto de autonomía kurda en Siria? Yo creo sinceramente, Gabriel, que se acabó, porque o sea, se puede reducir ahora a un control, a una autonomía bastante alta sobre el Hasaka, que eso se tendrá que ver. Eh, Tienen la opción, obviamente, ahora mismo de atrincherarse en el Hasaka y el Pamishle y entrar en una guerra de guerrillas para semanas, meses, porque ahí podrán tener apoyo regional, digamos, ¿no? O a través de la frontera. Pero eso ya no es el proyecto de la autonomía, de la autoridad autónoma que ellos tenían en mente. Por otra parte, perdieron las cartas que hemos comentado antes de presión que tenían, ¿no? Principalmente los recursos naturales que había, el gas, el petróleo,
las presas y embalses de agua que controlaban, por lo cual los fundamentos, los argumentos para tener una autoridad autónoma, casi un gobierno dentro de gobierno, entre comillas, un Estado dentro de Estado, que es el modelo que tenían en mente, pues eso ya es prácticamente imposible, ¿no? Y para acabar, ¿consideras que llegó tarde el decreto firmado por al-Shara sobre los derechos de los kurdos? Lo que pasa es que la forma en la que se hizo el decreto, el momento, el instante en el que se anunció, yo creo que fueron erróneas, en el sentido de que el decreto se lanzó, creo que 1 o 2 horas antes de empezar la ofensiva militar contra Der Hafer, por lo cual la gran mayoría de los kurdos lo vieron como una maniobra política para un poco quitar a SDF esa carta de representar a los kurdos, los derechos kurdos, etcétera, y acercarse un poco a la minoría kurda en Siria. Eso no quiere decir que no haya una intención sincera por parte de las autoridades de darles sus derechos. Lo que pasa es que han tenido un año para hacerlo. Y por otra parte, yo creo que, viéndolo desde un ángulo un poco más amplio, otorgar derechos a minorías a base de decretos en momentos muy concretos, yo no creo que sea la forma más idónea. Lo de la ciudadanía, lo de los derechos de los ciudadanos, si son mayoría o minorías, eso se tiene que debatir en una conferencia de diálogo nacional. Muchas gracias, Lavi, por tu análisis. Muchísimas gracias. El presidente Donald Trump reveló detalles de la composición de la que denominó la Junta de Paz para Gaza, que debería asegurar la segunda fase de su plan de paz para el enclave. Se trata de una compleja estructura de varios niveles dirigidas por Trump y funcionarios pro-israelíes, con unos representantes palestinos pero relegados a un segundo plano. Críticos del plan temen que los intereses israelíes prevalezcan por encima de los intereses de los palestinos y de su derecho a la autodeterminación. Si bien la misión inicial de la Junta de Paz es asegurar la transición en Gaza, Trump prevé que se pueda usar como mecanismo para resolver conflictos en otros frentes. Veamos el informe. Una junta de paz para Gaza con una compleja estructura y cuyo presidente será, sin sorpresa, Donald Trump. Estará compuesta por un consejo ejecutivo con la misión de controlar las finanzas y definir la estrategia en Gaza. Entre sus miembros, el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio, el enviado especial estadounidense Steve Witkoff, el yerno de Trump Jared Kushner y el ex primer ministro británico Tony Blair. Además, una junta ejecutiva de Gaza para respaldar la gobernanza en el terreno. Si bien está compuesta en su mayoría por los mismos miembros del Consejo Ejecutivo, la presencia de funcionarios cataríes y turcos desató el rechazo de Israel. También habrá una fuerza internacional de estabilización dirigida por el general estadounidense Jasper Jeffers para apoyar la desmilitarización de Gaza. Finalmente, el único órgano palestino será el Comité Nacional para la Administración de Gaza, compuesto por 12 tecnócratas con una misión coordinadora en el terreno. Por otra parte, Donald Trump invitó a múltiples líderes internacionales para que se unan al Consejo Ejecutivo de esta Junta de Paz. Si bien varios ya aceptaron la invitación, muchos, como Francia, son reticentes a hacer parte de un mecanismo que cuestiona los principios de las Naciones Unidas. Sobre el terreno, los principales interesados se preguntan si esta Junta de Paz tendrá las llaves para mejorar la perspectiva de sus vidas. Sinceramente, vengo aquí todos los días con la esperanza de poder sacar a alguien, pero es en vano. No sé cómo describir la sensación de tener a toda mi familia bajo los escombros de la casa y no poder sacarlos. He hecho un llamamiento al mundo entero, con la esperanza de que esta nueva Junta de Paz nos apoye y nos cuide. Pero persisten las dudas sobre el desarrollo de esta segunda fase del plan de paz, ya que gran parte de la primera fase no se ha cumplido a cabalidad hasta ahora. No se ha abierto el paso fronterizo de Rafah con Egipto, la ayuda humanitaria sigue parcialmente bloqueada y los ataques israelíes no han cesado. Más de 450 palestinos han muerto desde el cese del fuego, entre ellos más de 100 niños, según UNICEF. Vamos ahora a Irán, donde la población experimenta una tensa calma después de semanas de airadas protestas y una mortal represión.
Amnistía Internacional calificó de masacre la represión por parte de las fuerzas de seguridad iraníes, explicando que dispararon con frecuencia a la cabeza y al torso a manifestantes desarmados. Iran Human Rights, una ONG basada en Noruega, confirmó la muerte de más de 3.000 personas, destacando que el número real podría elevarse hasta 20.000 víctimas mortales. La organización reveló que alrededor de 25.000 personas fueron detenidas en relación con las protestas y que muchas tuvieron que hacer confesiones forzadas. Por su parte, el ayatolá Ali Jamenei acusó a Estados Unidos de ser responsable de la muerte de las víctimas por haber infiltrado las manifestaciones con agentes externos. En medio de un bloqueo casi total de Internet, nuestra corresponsal en Teherán, Catalina Gómez Ángel, nos envió este informe. Las protestas han desaparecido prácticamente de todos los lugares de Irán, o al menos esa es la información que se tiene en Teherán, mas no ha desaparecido la búsqueda de muchas familias de quienes murieron o quedaron en prisión durante estas protestas. Muchas familias siguen buscando en las morgues y otras siguen yendo de cárcel en cárcel, buscando si los suyos, especialmente muchos jóvenes, están allí. Realmente es un alivio para muchas de ellas, como dicen, cuando los encuentran, porque así sepan que están en prisión, al menos saben que están vivos. El Estado iraní sigue repitiendo que muchos de los que lideraron esas protestas eran terroristas. Aseguran que quemaron mezquitas, bancos, estaciones de policía. Sin embargo, quienes estaban en la calle aseguran que era una respuesta también a la violencia del Estado, no solamente a estas protestas, sino a otras protestas que se han venido dando sistemáticamente desde el 2009, pero especialmente las últimas que fueron muy reprimidas y muy duras, las que se vivieron en el 2022 después de la muerte de Mahsa Amini, esta joven kurda que estaba detenida por llevar supuestamente mal el velo. Al día de hoy las preguntas son enormes dentro de la sociedad de lo que puede pasar. Saben de cierta manera que volver a salir a las calles es también volver a recibir esa violencia de vuelta. Se preguntan cuál es la alternativa que tienen a un futuro. El gobierno ha hablado de que tiene que empezar a pensar en los jóvenes. Aquí muchos saben que esas acciones tal vez ya lleguen demasiado tarde. Muchos miran todavía con ilusión a lo que pueda hacer el presidente de los Estados Unidos, por más loco, como dicen algunos, que piensan que puede ser una opción. Sin embargo, otros piensan que solamente traerá caos y la destrucción del país, y se hacen preguntas sobre cuáles pueden ser las opciones a futuro. Llegamos hacia el final de esta edición de Expreso de Oriente. Muchas gracias por acompañarnos y sigan con nosotros.